Yo soy Natalia Hernández, soy médica de la Universidad de los Andes, uróloga y fellow de primer año en Houston Methodist en Texas. Es un honor para mí estar con ustedes hoy y quisiera agradecerle al doctor Trujillo y a todo el Departamento de Virología de la Fundación Santa Fe por invitarme a participar hoy y estar con ustedes. Bueno, los objetivos de esta charla son revisar los algoritmos en evaluación y manejo farmacológico de la hiperplasia prostática benigna. Es importante resaltar que estas guías han sido actualizadas varias veces en los últimos años y es por el aumento en interés en investigación y en entender mucho más los síntomas del tracto urinario bajo y también al desarrollo y aplicación de terapia mínimamente invasiva, también conocido como MIST, que está en boom en este país. Bueno, el algoritmo tradicional no ha cambiado mucho, en que hay que obtener historia médica, un examen físico, un uranálisis para determinar que no hay infección. Sé que más adelante en este curso van a tener una charla donde se habla acerca de evaluación en mucha más profundidad, así que no voy a pasar mucho tiempo en esto. Obviamente el estándar de cambios del estilo de vida, el diario miccional para determinar problemas de almacenamiento y vaciamiento y cuál es el síntoma predominante. Cada vez más hay mucho más énfasis en los síntomas del tracto urinario bajo por hiperplasia en las guías. Otro punto importante de nuevo, entonces, la integración de la guía de vejiga hiperactiva en las guías de hiperplasia prostática benigna. Para los pacientes que después de hacer un periodo de prueba de medicamento con baja respuesta o con persistencia de síntomas del tracto urinario bajo, el panel de expertos ha recomendado integrar el algoritmo de vejiga hiperactiva como una opción de tratamiento. En el caso de la nocturia, que cuando es el síntoma principal, sí se recomienda el panel de expertos, el diario miccional, un periodo de prueba de terapia farmacológica y le dan su propio manejo especial de buscar otras causas no urológicas para los pacientes que tienen nocturia persistente. Por ejemplo, descartar que no haya apnea obstructiva del sueño. En el algoritmo de periodo de prueba de terapia farmacológica, esto es algo que el panel ya venía desarrollando, que es algo que es una de las novedades. Yo sé que muchos de ustedes son familiares con estos medicamentos, pero lo importante es cada vez más la integración y mencionar que cuando no hay respuesta o la respuesta es incompleta, cómo entran a jugar otros algoritmos, otras guías de la AUA. Lo que sí hemos visto acá en los últimos años es que las terapias MIST o mínimamente invasivas han sido una opción también para pacientes que no desean terapia farmacológica o terapia quirúrgica. De nuevo, los alfa-bloqueadores como la primera opción de tratamiento inicial, a menos de que el paciente tenga disfunción eréctil, donde ya puede entonces otra de las opciones que pueden ser, por ejemplo, los 5 miligramos al día de tadalafil. Entonces, de los estudios revisados por el panel de las guías, el panel concluyó que el impacto de tadalafil a bajas dosis tiene un efecto similar a la tamsulosina para los síntomas urinarios bajos. Y recientemente, en los últimos 2 años, han sacado muchos más proyectos de investigación y publicaciones que las guías han incluido en cuanto a los resultados de los efectos adversos o efectos a largo plazo de medicamentos de hiperplasia prostática benigna. Entonces, lo que hacen estas guías nuevas es crear conciencia sobre el uso de inhibidores de alfa reductasa y el riesgo de depresión, aumento del riesgo de suicidio y otros efectos psicológicos en pacientes que llevan más de 3 años usando estos medicamentos. Las guías mencionan el uso de medicamentos como anticolinérgicos y beta-3 agonistas para pacientes en los que predominan los síntomas moderados o severos de almacenamiento. Esta es una de las integraciones de nuevo con la guía del 2019 de SUFU para vejiga hiperactiva. Lo otro que ellos hacen cada vez más énfasis en estos síntomas de almacenamiento y cómo se maneja. Entonces, los cambios en el IPSS son variables cuando se compara la terapia combinada de anticolinérgico y alfa bloqueador con la monoterapia alfa bloqueador. Esta novedad en las guías viene de estudios recientes donde se está comparando 50 miligramos de mirabegrón y 8 miligramos de silodocina en estudios open label. La recomendación entonces del panel es iniciar con monoterapia de alfa bloqueador y reevaluar, decidir si se necesita terapia combinada. Aquí es importante resaltar la edad del paciente.
Cuando en pacientes mayores se prefiere el uso de beta-3 agonistas, como el mirabegrón, en vez de los anticolinérgicos, donde ya se ha publicado también en los últimos años los riesgos cognitivos asociados a terapia con estos medicamentos. Y por último, en este algoritmo, la AUA destaca la opción de terapia quirúrgica, incluyendo técnicas mínimamente invasivas para pacientes de nuevo que no responden, que el tratamiento es parcial o que quieren otra opción entre terapia farmacológica y manejo quirúrgico. Obviamente ya en este punto entran a jugar otros parámetros como la uroflujometría, el residuo postmiccional, que ayudan a guiar otras opciones para cada paciente. Muy importante recordar que las guías de los últimos años cada vez hacen mucho más énfasis en la medición del volumen prostático, ya sea por ultrasonido, por resonancia, por tomografía o cistoscopia. Entonces ya este es el algoritmo de manejo quirúrgico, que también sé que lo van a revisar mucho más en detalle en el día de hoy. Las guías incluyen y resaltan otra vez las terapias mínimamente invasivas, MIST, como Urolift, Rezum, Aquablation, que es la hidroablación robótica. La clave de nuevo para determinar cuál es la terapia ideal es el tamaño de la próstata, la presencia del lóbulo medio y factores de riesgo de cada paciente. Y lo que nosotros sabemos es que para el futuro este es el algoritmo que más va a empezar a cambiar en las guías de los próximos años, cuando ya se empiece a ampliar la indicación de estas terapias que son nuevas y más avanzadas y más tecnología. Por ejemplo, en nuestra institución estamos viendo un poco más allá con el uso de hidroablación robótica y lo estamos usando para próstatas mucho más grandes de lo que está indicado acá, que son 30 a 80 gramos. Nosotros estamos usando para más grandes. Entonces, en resumen, el algoritmo tradicional en cuanto a la evaluación sigue vigente, cada vez más énfasis en los síntomas del tracto urinario inferior de almacenamiento y el uso de medicamentos para terapia combinada, ya sea con alfa-bloqueador y para manejo de vejiga hiperactiva, entonces anticolinérgicos, beta-3 agonistas. Lo otro que es también muy importante, determinar el tamaño de la próstata, la presencia del lóbulo medio, los factores de riesgo para determinar cuál es el procedimiento o cirugía ideal para cada paciente. Las terapias MIST que están en boom acá, que hay muchas opciones de acuerdo a cada paciente y todo, son una gran opción para pacientes de nuevo que no responden parcialmente, y lo que se habla mucho en estas guías es discutir con el paciente inicialmente de que la necesidad de tratamientos secundarios aparte de los medicamentos. Y pues eso es todo lo que tengo por hoy acá, y de nuevo agradecer a todos ustedes.